9:22, aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Primero, antes de entrar al tema acerca del cual voy a comentar, Sí. quisiera decirles a los encargados de elaborar proyecciones en la Secretaría de Hacienda que no estén tristes. Ya ves que falleció el doctor Walter Mercado, que era su economista en jefe, pero les quedan buenos economistas. Pueden contratar a Madame Sassou, a Samira, y el mejor de todos es el profesor Sellagro y su tirada vikinga. Entonces, tomando en cuenta pues la exactitud de las proyecciones de la Secretaría de Hacienda. Entonces, material para sustituir al doctor Walter Mercado, sí hay. Muy bien. Pascal, voy a tocar un tema hoy ante el cual soy parcial de entrada. Yo soy egresado del Politécnico y voy a hablar de la sucesión de la UNAM. Ayer apareció en un periódico de circulación nacional, el Reforma, una encuesta interesante en relación con los tres integrantes de la comunidad universitaria, como se dice pomposamente, para competir dos de ellos frente al que está ahorita, el doctor Graue. Uno, un hombre joven, un abogado, un doctor en Derecho, que incluso tú entrevistaste, también a la doctora Angélica Cuellar. Aquí estuvo. Así sí, es, estuvo. ¿verdad? Y en el caso del doctor Pedro Salazar, mi opinión, y te la comenté una vez que lo entrevistaste, que me parecía joven todavía, sin embargo, pues es el gremio de los abogados, vamos a decir. Ángel, si me permites, Con mucho por la gusto. oportunidad de la noticia, Perfecto. porque enseguida retomamos el comentario tema. sobre la UNAM, tomar el comentario de Ángel Verdugo. Ángel, nos hablabas de la sucesión en la UNAM. En la UNAM, bien. Ahora sí le gané una a Andrea, ¿eh? Andrea, knockout técnico en el primer round fue este. Muy bien. Decía yo que soy parcial en este tema, pues yo soy egresado del Politécnico, y a raíz de esta encuesta que apareció ayer en el periódico Reforma, me llamó la atención y empecé a revisar cosas. Tengo amigos de la UNAM, amigos entrañables, uno de ellos Gilberto Guevara, por ejemplo, y me hizo recordar cosas que me tocó vivir junto con Gilberto, particularmente el 68, etcétera. Me llama la atención que una institución de las dimensiones de la UNAM, Pascal, voy a sacar yo la parte del bachillerato, sea preparatoria o CCH, eso me voy a referir al nivel superior exclusivamente. No entiendo cómo una institución como la UNAM, que tiene carreras de excelencia donde no está incluida medicina, particularmente en los últimos años, la caída estrepitosa de la calidad académica de la Escuela de Medicina es sabida en el ambiente. Hay ahorita escuelas de medicina de primer nivel, no todas de aquí, pero por ejemplo la de San Luis Potosí, que es una escuela de excelente calidad. Y resulta que prácticamente en los últimos 20 años han sido médicos y están buscando un cuarto para tener 24 años, pero tres alegres compadres, de la Fuente, Narro y ahora Graue. Dice uno, bueno, cuando intentó frente al doctor Graue, el doctor en ingeniería, Sergio Alcocer, ¿te acuerdas? Que le hicieron una canallada y de la forma más sucia lo hicieron a un lado, también a la doctora Rosaura Ruiz, una científica. Es decir, hay una mafia ahí, que no son todos los médicos, sino ese grupo de médicos que además, y esto es lo que me sorprende, Pascal, en la UNAM, esa autonomía y aquí la política, y estos son priistas de toda la vida, de la Fuente, Narro y Graue. En esas condiciones dices, algo está podrido en Dinamarca, algo huele mal ahí. Y son los grupos de poder los que se benefician, etcétera, etcétera, en detrimento de la calidad académica, en detrimento de una convivencia civilizada. Tenemos entonces dos candidatos. En el caso de Salazar ya emití mi opinión, un hombre joven que posiblemente en 4 u 8 años tendría ya la experiencia y que lo conocieran, vamos a decir, en el ambiente, en la comunidad universitaria.
la doctora Cuellar y el doctor Graue. Me sorprendió sobremanera, tomando en cuenta los rumores que son ya abiertos en relación con el favoritismo para hacer que la Junta de Gobierno, que es una entidad interesante, Pascal, que no soy yo de la idea de que el rector de una universidad sea nombrado por la masa en elección como si fuera un proceso electoral político de un puesto de elección popular. ¿Te gusta el sistema de la Junta de Gobierno? Me gusta el sistema, lo que no me gusta es los compadrazgos o las complicidades que se generan ahí. Creo que debería ser, es mi opinión desde fuera, o sea, yo creo que sería un proceso mucho más abierto donde se reflejaran las corrientes, cuando digo corrientes me refiero a a las áreas del conocimiento dentro de la universidad. Ahora, pero el método no me causa escozor alguno en ese sentido. Lo que sí me preocupa es que, tomando en cuenta la práctica política mexicana, que aquel que diga que no tiene presencia en la UNAM, pues no sé, no tiene idea de cómo se manejan las cosas en este país. De tal manera, pues, que cuando uno revisa la estructura o la integración, pues se ve que los dados están cargados a favor del doctor Graue. Y eso, no iba a decir me preocupa, pero no es lo correcto, sino es interesante. El doctor Graue tiene un problema de salud, según a raíz de esto ayer empecé a hablar con algunos amigos que conocen del tema. Parece que tiene un problema de salud no menor el doctor Graue. Es un hombre que se ha dedicado a la práctica privada de la medicina, exitosísimo en ese sentido. Él es un hombre pudiente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y no se ha dedicado a la parte de la investigación, vamos a decirlo. No es un investigador. Frente a él está la doctora Cuellar, que es lo contrario, pues una persona que ha hecho de la carrera académica y de investigación su trabajo de vida, vamos a decir. Y en una facultad, que ha jugado un papel importante en los últimos quizá 40 años en explicar desde una óptica particular la situación del país. Quien no leyó en aquellos años el libro de la democracia en México de Pablo González Casanova, por ejemplo, grandes sociólogos o politólogos que han salido y han incursionado en la política, el doctor González Pedrero, por ejemplo, que fue gobernador de Tabasco. Es decir, es una facultad que ha estado ligada de una u otra manera, o directa o indirectamente, a los cambios sociopolíticos del país. Yo diría, en estas condiciones, pues sería más lógico. Bueno, el presidente de la República. El presidente de la República. De esa facultad. ¿Verdad? Digo, pero mejor no hablo de eso, ¿no? Para evitarme problemas más de los que ya tengo, ¿verdad? Entonces, yo diría, bueno, ¿cuál va a ser el juicio de la Junta de Gobierno de esos 15? ¿Prevalecerá o privilegiarán las relaciones o compromisos con los tres alegres compadres de La Fuente, Narro y Graue y decir, bueno, van a reelegir a Graue, o en un determinado momento privará ese deseo de cambio, de romper de tajo con esa mafia médica y darle la oportunidad a alguien que, de acuerdo a los números que trae la encuesta de Reforma, pues parece que es bien aceptada en la comunidad universitaria. No ha habido una mujer. Bueno, claro, doctora. El Politécnico ya tuvo uno, sí, una pero, doctora, no. Pero en el caso de la UNAM, en la tribu unamita, no han tenido una mujer, lo cual sería también interesante, una mujer, vamos a decir, madura, es decir, una persona versada no solo en la administración, sino en la docencia y también en la investigación. Y aquí llegamos, Pascal, al punto crucial del desempeño en estos 20 años de estos tres médicos, los tres alegres compadres. El doctor Graue incluso
Él manifestó de motu propio, sin que una especie de glúteo veloz, y yo voy a sacar a estos delincuentes de la Facultad de Filosofía y Letras del Justo Sierra, sin que nadie se lo pidiera, y no ha hecho absolutamente nada en estos casi 4 años. Pero tampoco hizo el doctor Narro en los 8 que le tocó, y de la Fuente tampoco, y los anteriores. Es decir, ¿cómo es posible que una universidad que pretende ser el faro que ilumina nuestros espacios del conocimiento haya permitido que durante 20 años un grupo de delincuentes que no solo están ahí, sino que algunos otros espacios de Ciudad Universitaria son dominados por el narcomenudeo, etcétera, etcétera? Y otra fuente, Pascal, de poder fáctico ahí es el sindicato también. Hay historias de terror que se cuentan sobre la fuerza que tiene el sindicato en cuanto a cuestión de plazas, etcétera. Otro problema, las pensiones, Pascal, en el caso de los investigadores es una cosa casi criminal. El doctor Narro obtuvo cierto apoyo de Hacienda, pero es una situación donde te dice, a ver, ¿qué cuida realmente el rector? Viéndolo yo las cosas desde fuera. Su permanencia, darle a todo mundo un poquito para que no hagan olas y yo me pueda reelegir y tener una presencia política, vamos a decir, nacional, y seguir alimentando eso, Pascal, que hoy es una ficción. La UNAM ya no es aquella fuerza en la educación y la investigación que tuvo hace 30 o 40 años. Hoy, si tú entrevistas a integrantes de la NUIES, es decir, rectores de universidades públicas en el país, te van a contar historias de terror, de esa soberbia del rector de la UNAM en su momento, pensando en que todavía son quizá la mamá de los pollitos, ¿no? Pero ustedes son chiquitos y yo voy a negociar y yo voy a arreglar esto. La verdad es que no es así, Pascal. Y termino diciendo lo siguiente en relación con esto que debería avergonzar a todo universitario bien nacido. ¿Cómo puede esta institución tener una colegiatura de 25 centavos? ¿Cómo es posible que se nieguen cuando tiene una participación en sus estudiantes, un 25-30%, quizá que vengan de instituciones privadas, preparatorias, donde quizá paguen 7, 8 mil, 10 mil pesos mensuales y se nieguen a pagar al menos esa misma cantidad ahí como un apoyo? Pero ninguno de los médicos, estos 3 que estuvieron en los últimos 20 años, han planteado siquiera algo. El doctor Carpizo, ¿te acuerdas ya sí, y cómo le fue con aquel nuevo reglamento? En esas condiciones, pues, creo que será interesante seguir, porque creo que mañana empiezan las entrevistas con la Junta de Gobierno, a ver cuál es la decisión. Y con el conocimiento que tuve yo con la entrevista que le hiciste a la doctora Cuellar, y esta encuesta lo confirma, aun cuando esta es en población estudiantil, pero sería una buena decisión de la Junta de Gobierno que sorprendiere y designare como rectora a la doctora Cuellar para decir, bueno, un cambio, airear un poco ese ambiente pútrido en que se ha convertido la rectoría de la UNAM. Ángel, te agradezco. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.